Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Saludos, profe. Seguimos con el segmento La Biblia al día y nuestro análisis del prefacio de la Biblia de Estudio Andrews. Esta es nuestra quinta parte. El día de ayer estuvimos viendo características de la versión Reina Valera 1995. El día anterior vimos una traducción elegante y fiel. Y hemos visto también nuestra confianza en el texto actual de la Biblia. Hoy, en esta parte, nos toca analizar a los masoretas y, en la medida del tiempo, cualquier otro comentario adicional sobre ellos. Dice el texto original en el prefacio de la Biblia de Estudio Andrews. Los masoretas fueron un grupo selecto de judíos de los siglos V al X de nuestra era, que estuvieron muy comprometidos con la debida observancia de la masora, tradición, punto. Es decir, masora significa tradición. Ellos fueron quienes dieron continuidad a la obra de los antiguos escribas. Pero no solo escribían, sino que también contaban el número de palabras y versículos de la Torá. ¿Recuerdan la Torá? Los 5 primeros libros de las Escrituras, conocidos también como el Pentateuco. De esa manera, cuando se escribía una nueva copia, se debía asegurar que tuviera la misma cantidad de palabras que el original. Si la copia variaba en esto, significaba que en algún momento el copista se había equivocado y tenía que revisar con todo esmero y atención su trabajo una vez más, no pudiendo darlo por concluido hasta que todo estuviera correcto. ¡Qué precisión la de los masoretas! Una de las obras de mayor relevancia realizadas por los masoretas fue agregar los signos vocálicos al texto hebreo. Hasta principios de la Edad Media, el Antiguo Testamento se escribía solo con consonantes, es decir, las palabras no tenían vocales. Fueron los masoretas quienes agregaron las vocales al texto hebreo tal como lo conocemos hoy. Cada vez que los masoretas se encontraban con un texto que debía leerse de forma diferente a como estaba escrito, colocaban en el margen los cambios sugeridos, pero siempre dejaban el texto que ellos habían recibido, Textus Receptus en latín. Crearon asimismo un sistema de acentuación para los libros en prosa y otro para los Salmos y Job. De paso, la Torá incluía, además del Pentateuco, los Salmos y el libro de Job, que también fue el primer libro escrito por Moisés. Continuamos, los masoretas crearon asimismo un sistema de acentuación para los libros en prosa y otro para los Salmos y Job. Además, establecieron reglas detalladas y muy minuciosas que debían aplicarse al momento de realizar nuevas copias manuscritas del Antiguo Testamento. Estas reglas abarcaban desde el largo de cada línea hasta el tipo de tinta que debía usarse. Eran estrictos, muy estrictos. Los masoretas merecen el máximo reconocimiento por su cuidadoso y meticuloso trabajo al preservar con tanta eficacia el texto que habían recibido de sus antecesores. Los masoretas presentaron, pues, la más diligente atención a fin de preservar la integridad de la Biblia hebrea. No existe un solo libro de la antigüedad al cual se le hayan dedicado mayores y mejores cuidados para su fiel transmisión que a la Biblia. El trabajo de los masoretas fue tan meticuloso que, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en 1947, a mediados del siglo XX, y se compararon los textos descubiertos con los masoréticos, la similitud entre ellos y el texto preparado por los masoretas resultó realmente asombrosa, a pesar de la diferencia de casi un milenio que existe entre unos y otros. Hasta aquí nuestra lectura del texto original, con algunos comentarios que hemos agregado. Y, si queremos añadir un comentario más antes de pasarle la palabra al profe para que nos dé el análisis acostumbrado, este pasaje, desde mi punto de vista, es importantísimo que todo lector de la Biblia lo conozca, porque esto le da credibilidad a la lectura. Necesitamos conocer con más detalle quiénes eran los masoretas. Sería interesante hacer un estudio profundo de este grupo, porque hoy día necesitamos masoretas modernos, ya que las versiones, en su afán de actualizarlas al lenguaje, como vimos en la sesión de ayer, pueden llegar incluso a quitarle la esencia del mensaje en la búsqueda de la actualización del texto. Y, si no tenemos cuidado, podemos perder la relevancia del texto frente a la época actual. Y ahora sí tendríamos un verdadero problema, porque no habría forma de conectar el texto original, que es la exégesis, con el mundo actual, que es la hermenéutica.
Tendríamos grandes problemas para redactar una correcta homilética. Adelante, profe, con el análisis acostumbrado para esta porción de nuestro segundo segmento de la programación del 30 de octubre. Excelente introducción, José. El tema de los masoretas es esencial para comprender por qué podemos confiar en la autenticidad del texto bíblico actual. Aquí te presento el análisis acostumbrado para este segundo bloque del programa, La Biblia al Día, 30 de octubre, siguiendo tu formato habitual. Segmento, La Biblia al Día tema, los masoretas, guardianes del texto sagrado. 1. Título sugerido. Guardianes del texto sagrado, los masoretas y la fidelidad de la palabra. 2. Resumen. Los masoretas fueron un grupo de eruditos judíos entre los siglos V y X después de Cristo que dedicaron su vida a preservar el texto hebreo del Antiguo Testamento. No solo copiaban los manuscritos con precisión, sino que desarrollaron sistemas para contar letras, palabras y versículos con el fin de garantizar exactitud total. Además, añadieron vocales, signos de puntuación y acentos, asegurando que las generaciones posteriores pudieran leer y pronunciar el hebreo correctamente. Su trabajo culminó en lo que hoy conocemos como texto masorético, la base de todas las traducciones modernas del Antiguo Testamento. 3. Análisis de los puntos más importantes. Precisión matemática. Los masoretas contaban cada palabra y cada letra. Si algo no cuadraba, el manuscrito completo debía revisarse. Esto garantiza la fidelidad textual que disfrutamos hoy. Aporte lingüístico. Gracias a ellos, el hebreo se puede leer con vocales, facilitando la comprensión para generaciones posteriores. Respeto por el texto original. Aunque encontraban variantes o sugerencias, jamás modificaban el texto recibido, solo anotaban observaciones al margen, la masora. Conexión histórica. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto, 1947, confirmó que los masoretas habían preservado la Biblia con una precisión casi milagrosa, a pesar de más de 1000 años de distancia entre manuscritos. Ejemplo espiritual. Su reverencia y disciplina nos enseñan que Dios se manifiesta también en la fidelidad y el detalle. Ellos no escribían por curiosidad, sino por adoración. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Estamos nosotros tratando la palabra de Dios con la misma reverencia y precisión que los masoretas mostraron al copiarla? ¿Cómo podemos hoy ser masoretas modernos, guardianes fieles del mensaje bíblico en medio de una cultura que busca suavizar o cambiar el texto? ¿Qué nos enseña su disciplina acerca del carácter de Dios, que cuida cada detalle de su revelación? 5. Paralelismos con otras escrituras. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 40, 8. Sécase la yerba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Cada uno de estos textos refuerza la idea de que Dios ha velado personalmente por la preservación de su palabra, y los masoretas fueron instrumentos en ese plan divino. 6. Aplicación y conclusión. Los masoretas fueron custodios del mensaje divino con un celo admirable. Hoy, el creyente moderno está llamado a continuar esa obra, no copiando letras, sino viviendo el mensaje. Ser un masoreta espiritual significa cuidar la pureza del Evangelio en nuestra vida, enseñarlo fielmente y resistir las deformaciones que el mundo moderno intenta imponer. Así como ellos contaban cada palabra, nosotros debemos contar cada acto y palabra de nuestra vida como un testimonio fiel del Cristo que mora en nosotros. La fidelidad de los masoretas nos recuerda que la palabra de Dios no se adapta al tiempo, el tiempo debe adaptarse a la palabra de Dios. Una porción diaria para volver a nacer llega así a su final en su primera clase. Recuerda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, guiados por el Espíritu Santo, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te regalo esta imagen. Te la voy a poner completa para que puedas copiarla. Bendiciones.